Bueno, vamos a continuar con nuestras clases bíblicas y voy a introducir esta parte tan importante que es la interpretación o las normas para interpretar la Sagrada Escritura. Nos dice aquí un documento de la Iglesia: es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Bueno, mediante esta introducción ya podemos ir a ver un poco las normas que la Iglesia ha puesto y ver lo que se llama la hermenéutica. Se denomina así la interpretación aquella parte de la hermenéutica bíblica que propone las normas de interpretación basadas en la inspiración y canonicidad de los libros sagrados, que la Iglesia ha trazado con su autoridad a los intérpretes. Estas normas completan las reglas de razón para poder descubrir con seguridad la mente del agiógrafo, la mente del autor sagrado humano, y la mente ante todo del autor sagrado divino, porque ya sabemos que la Biblia es humana y divina. Son además especialmente necesarios para penetrar el contenido teológico de la Biblia, que debe ser el objeto principal del intérprete, como concisamente lo advirtió Pío XII con las siguientes palabras: solo que los exégetas de las sagradas letras, acordándose que aquí se trata de la palabra divinamente inspirada, cuya custodia e interpretación fue por el mismo Dios encomendada a la Iglesia, no menos diligentemente tengan cuenta de las exposiciones y declaraciones del magisterio de la Iglesia, y asimismo de la explicación dada por los santos padres, como también de la analogía de la fe, como sapientísimamente lo advirtió León XIII en las letras encíclicas Providentissimos Deus. Traten también con singular empeño de no exponer únicamente, cosa que con dolor vemos se hace en algunos comentarios, las cosas que atañen a la historia, arqueología, filología y otras disciplinas por el estilo, sino que sin dejar de aportar oportunamente aquellas, en cuanto puedan contribuir a la exégesis, muestren principalmente cuál es la doctrina teológica de cada uno de los libros o textos respecto a la fe y costumbres, de suerte que esta exposición de los mismos no solamente ayude a los doctores teólogos para proponer y confirmar los dogmas de la fe, sino que sea también útil a los sacerdotes para explicar ante el pueblo la doctrina cristiana, y finalmente sirva a todos los fieles para llevar una vida santa y digna de un hombre cristiano. Así es que son las palabras del Papa Pío XII en esto, para explicarnos que lo importante, primero, en primer lugar, es respaldar las doctrinas teológicas sobre la fe y las costumbres. Y en segundo lugar, alimentar la fe y la espiritualidad de los fieles. Eso es algo importante. La exigencia de que la interpretación de la Sagrada Escritura esté sometida a normas de fe se apoya en las palabras de San Pedro. Pero entended, dice él, ante todo esto, que ninguna profecía de la Escritura se realiza por interpretación privada, porque no se ha dado jamás una profecía por voluntad del hombre, sino que los hombres de Dios hablaron llevados del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:20. Los profetas y los agiógrafos en general eran intérpretes de Dios. No profirieron por propio impulso e iniciativa ninguna de las profecías, siendo Dios que las inspiraba el único que podía medir el alcance de las mismas. Ahora bien, si ni siquiera los profetas estaban en situación de poder interpretar con sus propias fuerzas los oráculos que proferían, mucho menos lo podrán hacer los simples fieles sin la luz de la revelación divina. Queda por lo mismo condenada, al menos implícitamente, el libre examen
y con apoyo firme en la Biblia el derecho que para sí reivindica la Iglesia de interpretar auténticamente la palabra divina. Por lo tanto, es importante tener en cuenta eso en la Sagrada Escritura. La libre interpretación que propugnaba Lutero no es bíblica, no es bíblica. Y por desgracia, hoy día también se pronuncian en ese aspecto muchos, y realmente la Iglesia nunca ha aceptado esa clase de interpretación. Por eso también es importante la cuestión de la hermenéutica y de las ciencias bíblicas para poder interpretar de una forma sólida, de una forma correcta la Sagrada Escritura. Vamos a ver entonces, importante que es la hermenéutica. ¿Qué significa? La palabra hermenéutica viene del griego hermeneu, que significa interpretar, traducir, expresar con palabras, declarar, explicar. Algunos relacionan el principio de esta palabra con la latina ser, sermo. En este caso, el verbo hermeneuo tendría el significado de hablar, pero en el uso tiene el valor de interpretar. La hermenéutica es la disciplina que enseña las reglas para interpretar bien un libro, en este caso aquí la Biblia. Es arte porque da reglas por las que se logra la recta interpretación, pero es también ciencia porque justifica los principios y reglas que han de regir esta interpretación. La hermenéutica consta de 3 partes: noemática, de noema, pensamiento, sentido, es la primera parte de la hermenéutica, que estudia los diversos sentidos con que se expresa el pensamiento bíblico. Así que un pensamiento bíblico puede tener diversos también sentidos. La heurística, del griego eurisko, encontrar, que es la parte que estudia los elementos que han de usarse para saber encontrar los diversos sentidos de la escritura. Y por fin la proferística, de prófero, poner delante, sacar, mostrar, que es el modo de exponer los sentidos contenidos en la Biblia. Así que son 3 partes que tiene esta misma ciencia. La división fundamental de los sentidos bíblicos hoy universalmente admitido, los reduce a 2 grupos: el sentido literal y el sentido típico. El primero, el literal, es el que expresan inmediatamente las palabras. Por ejemplo, Cordero Pascual es el Cordero Pascual. Ahí no hay discusión, Cordero Pascual. El segundo es el que expresan no las palabras, sino la cosa significada por las palabras. Así, Cordero Pascual es el sentido literal, pero a su vez ese Cordero Pascual, término del sentido literal, es ordenado por Dios a expresar la realidad de Cristo. Lo que lo hace en una palabra, pues San Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? O quita los pecados. Místico Cordero Pascual. Solamente se da este caso en la Escritura por ser Dios la causa principal que ordena el término del sentido literal, expresar otra realidad espiritual, que sería el sentido típico. ¿Bien? Se ha de distinguir ante todo, al hablar del sentido literal, es decir, en las palabras usadas, el doble valor que puede tener en este propósito una palabra. Es decir, hay que ver el sentido propio que tiene y después buscarle el sentido típico. Primero, el sentido literal, siempre. Significado es lo que una palabra absolutamente considerada puede significar. La palabra en su valor de diccionario. Sentido es el significado que concretamente y en cada caso intenta darle un autor sagrado. Así la palabra elequía
tiene el significado de estatura o edad, pero cuando un agiógrafo intenta con ella expresar precisamente la edad, este es el sentido que tiene concretamente la palabra en el pasaje usado. De hecho, todos los pasajes de la Escritura tienen un sentido literal, sea propio o metafórico. Las razones que hacen ver esto son claras. Dios habla a los hombres en la Escritura al modo de los hombres. Esto se ve en la Biblia y es enseñado de la Iglesia. Pero ninguna persona de mente sana escribe algo para no decir nada. Todo escrito lleva en todo el pensamiento. Esto a fortiori ha de decirse de Dios, que escribe la Biblia para enseñar a los hombres. Y como decía San Jerónimo, ¿no? Es que Dios nos manda como padre unas cartas para que los hijos de aquí las comprendamos. Los santos padres destacan y profieren a veces el sentido espiritual o típico, o sea, lo que se saca del sentido literal. Porque reconociendo que por razón de su origen, que es la inspiración de Dios, tienen todos la misma dignidad. El típico por naturaleza es más espiritual, pues está ordenado al mesianismo. Así decía San Jerónimo: no tengamos la historia, pero preferimos la comprensión espiritual. Y llegan por este mismo a interpretaciones acomodadas de ciertos pasajes que por su inmediato contenido tienen menos valor espiritual. Hasta los mismos santos padres alegoristas de la escuela alejandrina lo reconocen, aunque luego alegoricen. Interpretan alegóricamente el sentido literal, lo cual es un modo de reconocerlo. San Gregorio Magno escribe: en las palabras de la Sagrada Palabra, primero ha de mantenerse la verdad de la historia y después buscar la espiritual inteligencia de la alegoría. Y San Gregorio Magno fue uno de los grandes cultivadores latinos del alegorismo. Los documentos pontificios que se han dado sobre esta cuestión, para mayor ampliación de este tema, están en León XIII en la encíclica Providentissimus Deus, Benedicto XV en la Spiritus Paraclitos y Pío XII en la Divino Afflante Spiritu. Y en la Humani Generis insisten en buscar siempre en la Escritura el sentido literal. La Pontificia Comisión Bíblica de fecha 20 de agosto de 1941, en su carta a todos los obispos de Italia, se propone, a propósito de un folleto anónimo, dice lo siguiente: el anónimo, menospreciando la capital importancia del sentido literal, calumnia a los exegetas católicos de considerar el solo sentido literal y de considerarlo de un modo humano, tomándolo solo materialmente por lo que las palabras suenan. Aún más, de estar obsesionados con el solo sentido literal de la Escritura. El rechazo de tal suerte la regla de oro de los doctores de la Iglesia, formulada así claramente por el aquinatense, por Santo Tomás: todos los sentidos se basan sobre uno, esto es, el literal, del cual solamente puede sacarse argumento. Regla que aprobaron los sumos pontífices y consagraron al prescribir que ante todo se busque con todo cuidado el sentido literal. O sea, del sentido literal se puede sacar el sentido típico, que es el sentido alegórico espiritual, no al revés. Esta cuestión no deja de tener importancia, porque si se admite que la Escritura en sus pasajes no tiene más que un solo sentido literal, es inútil
logrado investigar otros en el mismo pasaje. Por el contrario, si se admite pluralidad de sentidos literales, entonces, logrado uno, la investigación debe seguir, pues por hipótesis hay más sentidos que descubrir. O sea, el propio es el literal. Los santos padres sacan otros sentidos que se llaman alegóricos, pero siempre del sentido literal. No tenemos que buscar más a esta cuestión. Vamos a ver un poco la división un poco somera de los sentidos del sentido literal. Por razón de la materia de que trata, puede ser alegórico, tropológico o anagógico. Por razón de la significación de las palabras que se usan, pueden ser propio o impropio. No voy a explicar mucho de eso porque esto ya lo haré de otra forma. Por razón del estilo usado, diversos géneros literarios, sea de palabra, frases, secciones. Por la razón de la riqueza del contenido, histórico o pleno. Por razón de la inspiración, pues bíblica, puede ser bíblico propiamente y no bíblico también. Es decir, la cuestión de los géneros literarios es importante penetrar en ellos. De esto vamos a hablar un poquito más. Se entiende por género literario el modo de exponer, aquí por escrito, un pensamiento. Como hay muchos modos de expresarlo, de aquí los diversos estilos literarios, que son los diversos géneros literarios. O sea, diversas formas de expresar un pensamiento. La verdad de un mismo pensamiento, siendo uno, se puede expresar por procedimientos distintos, pero cada género literario tiene su verdad. No es lo mismo la verdad que lleva una palabra, que ha de interpretarse con un solo sentido directo, por ejemplo la sal, que el sentido metafórico en que ha de tomarse la palabra, soy sal de la tierra. Ni el estilo escueto que el estilo oratorio, ni la historia precisa que la amplificada por sentido de deleite o por razón didáctica, ni una formulación rotunda e hiperbólica oriental que una narración metafórica de tipo clásico. Esta forma distinta de expresar la verdad es la que da los estilos diferentes, que estos estilos diferentes son los que constituyen los géneros literarios, formas de hablar diversas. La presencia de estos en la escritura es variadísima y la importancia de su estudio es decisiva para el exégesis. La importancia que tiene es mayúscula, ya que solamente sabiendo en qué consiste en cada uno, es posible encontrar la verdad exacta de lo que Dios, por el hagiógrafo, quiso decir en la escritura, no confundiendo, por ejemplo, una enseñanza histórica con una historia según las apariencias, o perdiendo riqueza de contenido a sacarse de una enseñanza por confundir una parábola, por ejemplo, con una alegoría. Bueno, vamos entonces al grano de la cuestión. Hay diversos géneros literarios. Vamos a nombrar algunos, los principales que pone aquí el autor de este libro sobre la Sagrada Escritura. Dice, los géneros literarios se pueden expresar en 4 apartados para su exposición. Palabras, frases, oraciones y otros estilos con estructuras características. En cuanto a las palabras, las figuras retóricas verbales bíblicas más características son las siguientes. Una es sinecdoque, es decir, significa, viene la palabra recibir juntamente. Es la figura retórica que pone género por la especie, abstracto por concreto, plural por singular, parte por el todo y viceversa.
Así se lee, por ejemplo, en Génesis 22:17. Poseerá tu descendencia la puerta, o sea, la ciudad, de tus enemigos. O sea, la puerta significada por ciudad, de tus enemigos. Y la metonimia de metanomazo, que significa denominar de otra manera. Designa, por ejemplo, autor por su obra, causa por efecto, poseedor por la cosa poseída, continente por el contenido, instrumento por el arte en que se usa, una cosa por la materia de que está hecha. Por ejemplo, en Mateo 10:34, no vine a traer la paz sino la espada. O en 1 Corintios 11:26, cuantas veces bebáis de este cáliz, o sea, por la sangre contenida en él, no es el cáliz por el contenido. Y también la metáfora. Metáfora que significa, tiene el significado de llevar más allá. Es la palabra o frase que se toma en sentido figurado. Así, Cristo dirá a los apóstoles que son sal de la tierra. Mateo 5:13. Lo que es la sal para el condimento y para evitar la putrefacción, en ese sentido, son ellos sal. En la metáfora se dice una palabra y se entiende otra cosa. En cuanto a las frases, que es otra división que hay de los géneros literarios, las frases con figura retórica más usadas en la Biblia son las siguientes. Comparaciones. En la comparación las palabras se toman en su sentido propio y se valora lo que quiere ilustrarse con la analogía que ellas aportan. Por ejemplo, se dice del justo que será como el árbol plantado junto a la corriente de aguas. Salmos 1:3. Así como este fructifica, así fructificará espiritualmente el justo. Interesante, ¿no? Cristo dirá de la predicación de sus discípulos, veía a Satanás como el rayo que caía del cielo. Lucas 10:18. El reino de Satanás se iba desmoronando con la predicación del reino como el rayo que cae desde el cielo. Bien. Está también lo que se llama el énfasis, del griego enphainein. Declarar, mostrar significa. Es la figura retórica que muestra tener un sentido más profundo de lo que presentan a primera vista las palabras con que se dice algo. Se lee en los salmos, porque Dios conoce el camino de los justos. Salmo 1:6. Entonces sigue eso, pero el camino de los perversos acaba mal. No se trata del conocimiento intelectual. En este sentido, Dios conoce todas las cosas y todos los caminos, lo mismo que el de los justos que el de los pecadores. Aquí el sentido enfático es que el de los justos lo conoce con amor, con especial providencia. Otra de las formas es la hipérbole, de hipérbole en griego, que significa sobrearrojar, sobreponer. Es la figura retórica que dice más de lo que en realidad se significa. Es una exageración literaria. La hipérbola es connatural con el oriental. O sea, hay que tener en cuenta eso para algunas cosas, ¿no? Si tu ojo te hace pecar, arráncatelo. Si tu mano, córtatelo. La hipérbole es connatural con el oriental. Sus procedimientos que brotan de una exuberancia imaginativa y se requieren para impresionar esa misma imaginación habitualmente en estado ardiente. Pone aquí un ejemplo, se lee en Primera de Reyes, y puso el rey Salomón en Jerusalén plata en tanta abundancia como las piedras. Primera de Reyes 10:27.
La elipsis del griego lepio, dejar atrás, pasar por alto. Omitir, es una reticencia que ha de suponerse por el lector u oyente en lo que lee u oye. Se lee, mi alma está muy turbada, pero tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Salmo 6:4. En lo que hay que sobreentender, estarás irritado contra mí o difieres tu auxilio. Está también la ironía, del griego eironeia, que significa simulación. Es la figura por la que se expresa lo contrario de lo que se dice. Escribe irónicamente San Pablo a los Corintios 1 Corintios 4:8. Ya estáis ricos, sin nosotros habéis logrado el reino. Y están también como especie de ironía, está el sarcasmo, que es una burla fuerte. Con ella se acusa más fuertemente aún que con la simple ironía lo que quiere decirse. Tal es la tremenda ironía de San Pablo a los judaizantes de Galacia a propósito de la circuncisión, contrastada con las mutilaciones de los cultos paganos de Cibeles existentes en Galacia. Eso está en Gálatas 5:12. Y por fin también tenemos las oraciones, entre las cuales podemos ver algo que de repente no nos va a parecer. A mí también me pareció un poquito extraño. Pensé que era otra forma, otro género literario, pero lo pone entre las oraciones. Las figuras, dice, retóricas oracionales de más interés y más frecuentemente usadas en la escritura son, pone parábola, de parabolein, poner junto, confrontar. Dice, es un relato ficticio de cierta extensión en el que las palabras se toman en sentido propio y la escena está compuesta generalmente con elementos de la vida real o verosímiles y que con el conjunto del relato se pretende ilustrar normalmente una sola verdad religiosa. En la parábola pura, la verdad que con ella se pretende ilustrar, llamada tertium comparationis, se sacará, sea por decirse explícitamente lo que se pretende ilustrar. Así se lee, el reino de los cielos es semejante a, normalmente, ciertas parábolas, o por la conclusión, así sucederá en, o con, o por el contexto que tiene. A veces las parábolas pueden tener otras comparaciones secundarias, con valor propio. Son parábolas mixtas. Se encuentran en algunas parábolas elementos mínimos que no afectan a la sustancia de la parábola. En tales casos, esos elementos mínimos pueden tener valor alegórico, es decir, enseñanza propia que cuidadosamente ha de ser valorada. Por ejemplo, en Mateo 22:6 y siguientes, y 13, y capítulo 25, versículo 9. En realidad, este citado caso de Mateo son varias parábolas yuxtapuestas, como ejemplo de parábola mixta, parábola alegorizante. Así la parábola del buen pastor, Juan 10:1 y 16. Pero en otras ocasiones no lo tienen, solo son elementos descriptivos para hacer más plástico el cuadro que se pinta. En este caso se utiliza solo a descripción en tipi, o sea, para describir, como Lucas 15:22 y siguientes. En el Antiguo Testamento se encuentran alguna parábola, por ejemplo, la acusación de Natán a David por su pecado.
y en el Nuevo Testamento son sumamente abundantes en los sinópticos. Así la parábola del sembrador, Mateo 13:13 y siguientes, la oveja perdida, Mateo 12:14, etc. La belleza y abundancia de las parábolas evangélicas son clásicas. Por este otro tanto, también tenemos lo que se llama la alegoría propiamente, de alegoreu, decir otra cosa, significa, se le define como una metáfora continuada. En ella, comparatur singular singulis, comparando lo singular de cada cosa, es una narración ficticia de cierta extensión en la que las expresiones se toman en sentido figurado. Se dice una cosa y se entiende otra. Como dice Santo Tomás, Sin embargo, la alegoría pura es rara. Suele ser mixta, con elementos parabólicos que contrastan más la misma descripción que se hace. La alegoría es frecuente en la escritura. Ejemplo de libros está el Cantar de los Cantares. Como ejemplos de alegorías bíblicas está el de la viña, símbolo de Israel trasplantado en Egipto, Salmo 79, y la viña de Ezequiel 17, 1 al 10. A veces son brevísimas. La del bieldo de Mateo 3:12 y la de las cargas pesadas de Mateo 23:4. ¿Acaso esta última sea mejor una comparación metafórica? Como clásico ejemplo de alegoría mixta está la de Cristo vid, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, Juan 15:1 al 11, e Isaías 5:1 y siguientes. Otra es la fábula, es la narración en la que se aplican cualidades humanas a seres irracionales. Así se ponen animales o vegetales hablando. En la Biblia se encuentran fábulas por el valor pedagógico que tienen. Así los árboles que piden rey, Jueces 9, 8 al 15, el cardo del Líbano pidiendo al cedro del Líbano a su hija para mujer de su hijo, Segunda de Reyes 14:9 y Segunda de Crónicas 25:18. Está también el enigma. Es generalmente una alegoría cuyo sentido profundo exige una cuidadosa meditación. Los orientales son sumamente aficionados a ello. Clásico es el enigma de Sansón, del que come salió el alimento y del que es fuerte la dulzura. Está en Jueces 14, capítulo 14, versículo 14 al 18. El enigma es un acertijo, es decir, hay algo detrás que hay que buscarlo. El símbolo de Simbalein, que significa comparar, es una realidad o acción figurada con la que se significa o representa otra cosa. Es una dramatización figurada de lo que quiere expresarse. Conviene señalar las diferencias del símbolo con otras figuras retóricas más o menos afines. Se distingue de la parábola en que el símbolo, en general, es una narración fingida hecha con elementos de la vida real o verosímiles, normales, aunque puede estar unida a un hecho histórico, pero cuya lección se da con un hecho ficticio. Y vamos a pasar a otros estilos de estructuras características. El histórico. Este ya se estudió en sus diversas formas, pues el autor lo pone como ya estudiado, pues hemos visto que hay libros históricos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, especialmente. Y lo que nos narran pues son los hechos concretos como están, que hay que interpretarlos en sentido literal,
aunque en ellas haya otros sentidos y otros géneros literarios que estén acompañándolos. El ígnico también, especialmente el género ígnico está representado especialmente por el salterio, es decir, los 150 salmos que conocemos. Y otras partes que también, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, existen como himnos. El nomístico. Se excluyen aquí los pasajes legislativos que revisten formas muy variadas. Ya en la parte más antigua de la ley, salvo el núcleo de lo revelado, se ve en la Torá la incorporación ambiental de multitud de leyes que regían en el oriente bíblico. No solamente se ve su semejanza con el código de Hammurabi, sino con el código real sumerio del Lipik Instar y las leyes de Eusnunna, lo mismo que con las tabletas de Kerkut y en la colección de leyes asirias. También podemos ver la parte cultural. No pasa de ser una especie de género nomístico, pero que reviste unas características muy marcadas y muy extensas en la redacción legislativa, sea en los diversos pasajes del Pentateuco, sea en los libros de los reyes. Todo ello reviste una minuciosidad con la que quiere hacerse ver, aparte de lo que haya habido, a contrastarse en cada caso, de realizaciones históricas, el esmero que ha de tenerse en el servicio divino para así hacer ver la grandeza omnipotente de Yahvé. Está también el procedimiento retroactivo, en íntima relación bíblica con el género anterior está este procedimiento retroactivo. Con él se describe en un estadio histórico posterior y con una elaboración minuciosa y calculada toda una legislación que se pone en un estadio histórico anterior. Está por fin el sapiencial. Es un género que en parte se encuentra en otras literaturas de Oriente Bíblico, sobre todo en Egipto. Sin embargo, en la Biblia este género tiene dos aspectos. Uno es la formulación literaria de multitud de sentencias y otro es el contenido sustantivo de esa sabiduría que es lo específico de Israel. Varios de los libros sapienciales bíblicos ponen ya esta sabiduría en Dios como una personificación suya, ya el comienzo de la creación para la realización de su obra. Esta sabiduría que viene de Dios lleva a Dios, se va a comunicar a los hombres precisamente para ir a Dios y conformar en todo su conducta con su ley. Así, si la comunicara en forma de dones al Mesías, como está en Isaías 11, primero y siguientes, esta en menor cuantía es la que se comunica a los hombres que son de Dios, a los que quieren ser fieles a su alianza. Así dice de ella Baruch: nuestro Dios es el que conoce los caminos de la sabiduría, y se la concedió a Jacob su siervo y a Israel su amado. Hizo además que se dejara ver en la tierra y conversara con los hombres. Esta sabiduría es el libro de los mandamientos de Dios y la ley, perdurable para siempre. Los que la guardan alcanzarán la vida, los que la abandonan caerán en la muerte. Ese está en Baruch 3, 36 y siguientes. Hasta a veces elogian estos libros la existencia de la sabiduría en los gentiles. Juan 1, 9. Es la luz de la ley natural que debe conducir al hombre rectamente con sus principios fundamentales. Hay también entre ellos el imprecatorio, es la formulación de deseos y hasta peticiones a Dios de males contra el enemigo. Es una forma literaria también.
Oratorio poético. Este es un doble género literario que se encuentra en grandes secciones bíblicas y que, aunque de suyo distintos, se les considera aquí por razón de su denominador común. El antropomorfismo y personificaciones. El antropomorfismo es la personificación humana de seres o elementos superiores divinos. Esta última es usada en el documento yavista del Génesis, en el que a Dios se le presenta en figura humana, hablando, paseando por el paraíso. Lo mismo aparece en Daniel, bajo la forma del anciano de días, Daniel 7:9, aunque juegan también en su descripción elementos apocalípticos. El antropomorfismo hará exegéticamente quitar en la interpretación lo que son solo propiedades descriptivas humanas para captar la enseñanza fundamental encerrada en ese género literario. O sea que hay que ver que toma esa forma para explicar algo que nosotros no podíamos alcanzar de otra forma diferente. Por su analogía, aunque esta puede ser más amplia que el simple antropomorfismo, está el género de las personificaciones, sea en personas, sea en otros símbolos, preferentemente animales. Por ejemplo, las diversas bestias, se simbolizan en ellas ideas, reinos, etc. Los detalles, pues, de la personificación no suelen ser más que elementos puramente descriptivos. Y por fin el profético, que de eso quizás hablaremos más cuando dividamos los libros históricos, proféticos y demás. Entonces, pero ya para adelantar, el profético, este es un aspecto cuya valoración precisa un poco más de explicación exegética. El profeta no se improvisa, surge traído vocacionalmente por Dios, es tomado por Dios. Amós 7:13. Él es consciente de su llamamiento. Amós 3:8. Es consciente igualmente de su misión, de su peso, y quiere resistirla en ocasiones. Jeremías 27. Pero Dios se le impone y le hace hablar. Jeremías 23:27 y otros. El espíritu de Yahvé se posesiona, pues, del profeta, y éste viene a ser boca de Yahvé. Isaías 10:31 y Oseas 9:7. El profeta se considera así como el instrumento de Dios. Interesante, instrumento de Dios. El profeta no se caracteriza esencialmente por sus vaticinios del futuro, que se le dan también como garantía con su cumplimiento de su misión. 1 Samuel 10:1, o Isaías 7:14 o Jeremías 28:15, sino que tiene una función más ordinaria y frecuente de censurar los defectos y decaimientos de la doctrina yavista, animando a superarlos, asegurando su triunfo, lo mismo que en los momentos de euforía y exaltación es el que alerta ante los defectos que existen. Se puede definir como el celante del yavismo. Como vemos, las figuras que figuras literarias o géneros literarios, los principales, quizás nos ha faltado un poco el apocalíptico, que lo vamos a ver más en el Apocalipsis mismo, cuando se explique esa materia. Entonces, hay otros, pues, ya de géneros como el anacronístico, en el género literario, que describe situaciones con elementos de otras épocas. El numeral, que se utiliza mucho en las Sagradas Escrituras, especialmente para hacer exposiciones de las genealogías, etc.